Bienvenidos a nuestra exposición. El tema a tratar son las definiciones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, lo cual la SENAE hace uso, y estas forman parte de las leyes orgánicas con regulaciones específicas que el COPSI establece. Hola, soy Jamilet Corral Santos y el primer tema es ¿qué es autoridad aduanera? Es un órgano de administración pública competente, facilitadora del comercio exterior, que ejerce control y potestad aduanera para determinar y recaudar aquellos tributos del comercio exterior. ¿Quién realiza la labor de ser un agente de carga de exportaciones? Es la persona jurídica autorizada como tal por la SENAE, que puede prestar servicios de manejo de carga, agrupar mercancías y presentar la declaración aduanera en el caso de las exportaciones. ¿Quién es y qué realiza un agente de carga internacional? Es la persona jurídica autorizada por la SENAE que puede realizar y recibir empaques, actuar como operador de transporte multimodal, sujetándose a reglamentos y acuerdos específicos. ¿Qué es el AOG? Para efectos aduaneros se entiende por Aircraft on Ground al material de uso aeronáutico emergente destinado exclusivamente para una aeronave internacional que por factores técnicos dejó de operar mientras cubría su itinerario internacional. ¿Qué es autoliquidación? Determinación tributaria preliminar realizada por sujeto pasivo por ingreso o salida de mercancías. Autotransporte. Se denomina al medio de transporte considerado como mercancía que se desplaza por sus propios medios. Bienes de capital. Se le denomina a aquellas mercancías que no se destinan al consumo, sino a seguir un proceso productivo. Carga de correos rápidos o postal. Es una carga agrupada y trasladada bajo nombre y responsabilidad de una persona jurídica, pública o privada, operadora de encomiendas internacionales. Carga contenerizada. Se refiere a la carga de uno o varios embarcadores amparada en uno o varios documentos de transporte movilizados dentro de una unidad de carga. Carga especial. Mercancía que por razón de su cantidad, volumen, peso, sus dimensiones o naturaleza no puede ser transportadas en una unidad de carga. Carga a granel. Es aquella mercancía sólida, líquida o gaseosa que por su cantidad o estado es transportada sin embalaje de ninguna clase en medios de transporte o unidades de carga especialmente diseñados para el efecto. Carga consolidada. Es el agrupamiento de mercancías pertenecientes a uno o varios consignatarios, reunidas para ser transportadas desde un puerto a otro, siempre y cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de transporte. Carga peligrosa. Es todo artículo o sustancia que pueda constituir un riesgo importante para la salud, el medio ambiente, la seguridad personal o de los bienes. Carga suelta. Son bienes individuales que por su tamaño o naturaleza no son transportados en unidades de carga y que se manipulan y embarcan como unidades separadas. Coloaded. Es una práctica internacional que consiste en el embarque de carga entre dos o más consolidadores para ofrecer un servicio global por parte de una agencia consolidadora de carga. COMAIR. Son documentos, material didáctico, manuales, formularios y correspondencia interna de las líneas aéreas y de los explotadores o cualquier otro documento a fin de ser utilizados por los prestadores de los servicios aéreos internacionales. Hola, soy María Encalada. El término coma es de uso aeronáutico destinado para el aprovisionamiento, manipuleo de carga y demás mercancías necesarias para la operatividad de las aeronaves nacionales e internacionales. La consolidación de carga es el acto de agrupar mercancías para ser transportadas hacia o desde el Ecuador. Un consolidador de carga es quien transporta carga bajo su nombre y responsabilidad. El control aduanero es el conjunto de medidas adoptadas por la autoridad aduanera con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la legislación. Los derechos arancelarios son tributos al comercio exterior. Estos pueden ser derechos arancelarios ad valorem, derechos arancelarios específicos y los derechos arancelarios mixtos.
Derechos arancelarios ad valorem. Son establecidos por la autoridad competente consistente en porcentajes al valor de las mercancías. Derechos arancelarios específicos son recargos fijos que se apliquen en base a determinadas condiciones de las mercancías, y los derechos arancelarios mixtos consistentes en derechos ad valorem y específicos que se aplicarán conjuntamente. Despacho aduanero. Es el procedimiento administrativo al que se someten las mercancías sujetas al control aduanero declaradas a cualquier régimen u otro destino aduanero. Un declarante es la persona natural o jurídica que suscribe y transmite o presenta una declaración aduanera de mercancías en nombre propio o de otro. Destrucción total es la eliminación de objetos, productos o sustancias que los inutilice totalmente de acuerdo con la naturaleza o función, dejándolos sin valor comercial. Un documento de transporte es el documento que materializa el fuero de voluntades entre un operador de transporte y un usuario, por el cual el primero se compromete a transportar la carga desde el punto de origen hasta el destino final. Envíos o paquetes postales. Se designa cada una de las expediciones efectuadas por el operador público o por los operadores privados debidamente autorizados. Las herramientas o equipos de trabajo son el conjunto de utensilios, instrumentos u equipos profesionales vinculados o no a una actividad o profesión u oficio, con el objetivo de emprender una actividad productiva en el país. Levante o retiro de mercancías. Es el acto por el cual la autoridad aduanera autoriza al declarante a disponer de las mercancías de acuerdo a los fines previstos en el régimen aduanero autorizado. Un manifiesto de carga es un documento físico o electrónico que contiene información respecto del medio de transporte, número de bultos, peso e identificación genérica de la mercancía que comprende la carga. Hola, soy Angélica Alcíbar y voy a definirle qué es una mercancía. Es cualquier bien mueble que puede ser objeto de transferencia y que es susceptible de ser clasificado en el Arancel Nacional de Importaciones. ¿Qué es una mercancía extranjera? Es la mercancía que ha sido producida, extraída, creada o que ha nacido en otro territorio aduanero distinto al ecuatoriano, sin que haya cumplido los trámites necesarios para su despacho. ¿Qué es una mercancía faltante? Es la mercancía que no se contrae como producto de una inspección o aforo físico, pero que figura en el manifiesto de carga respectivo. ¿Qué es una mercancía nacional? Es la mercancía que ha sido producida, capturada, manufacturada, que ha nacido en el territorio aduanero nacional o que ha ganado origen de conformidad con las mismas normas internacionales. Mercancías náufragas. Son restos de medios de transporte marítimos, aéreos o terrestres, sus pasajeros, vituallas y carga que por siniestro de los mismos han sido rescatadas dentro del territorio ecuatoriano, cuando no han sido posible identificar al propietario o consignatario. Mercancía no manifestadas. Mercancía que se carga o descarga de un medio de transporte, pero que no figuran en el manifiesto de carga respectivo. Mercancía rezagada. Mercancía que se encuentra en la zona primaria o secundaria sobre la cual se desconoce su propietario, consignatario o consignante. ¿Qué es una operación aduanera? Es el conjunto de actividades relacionadas al tráfico de mercancías, medios de transportes y personas sometidas al control aduanero. ¿Qué es un operador de comercio exterior? Toda aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera que interviene en el tráfico de mercancías, medio de transporte y personas sometidas al control aduanero. ¿Qué es un operador de transporte? Es la persona jurídica constituida como tal que actúa dentro del territorio aduanero ecuatoriano en representación de compañías navieras, aerocomerciales, ferroviarias, terrestres u otras. Peso neto. Es el peso propio de la mercancía desprovista del embalaje, materiales y componentes utilizados en cualquier operación de embalaje para envolver y proteger artículos o sustancias durante el transporte. ¿Qué es un operador portuario o aeroportuario? Son personas jurídicas que con la autorización de la autoridad competente administran las instalaciones de un puerto o aeropuerto determinado. Peso bruto. Es el peso de las mercancías, incluido el embalaje y paletas para el transporte internacional, pero incluyendo la unidad de carga. ¿Qué es un peso manifestado? Es el peso bruto de las mercancías que se consigna en el manifiesto de carga.
¿Qué es un peso recibido? Es el peso bruto de las mercancías, incluida la unidad de carga recibido por el depósito temporal. ¿Qué es un precinto? Elementos que consisten en sellos, candados, cintas especiales u otros mecanismos cuya función es asegurar que las unidades de carga o embalaje serán abiertos únicamente por quienes correspondan legalmente. Productos compensadores. Son los productos obtenidos como el resultado de la incorporación, transformación, elaboración y reparación de mercancías cuya admisión bajo el régimen de perfeccionamiento activo o pasivo haya sido autorizada. Productos compensadores especiales. Son aquellos productos obtenidos como resultado de la incorporación, transformación, elaboración o reparación en zonas especiales de desarrollo económico y zonas francas. Propietario o consignatario. Son personas naturales o jurídicas quien se le envía las mercancías o quien acredite su condición de tal mediante la presentación original del documento de transporte consignado a su favor directamente o mediante cesión de derecho o endoso. Hola, mi nombre es María Álava García y voy a definir lo que es un puerto seco. Es el terminal intermodal interior conectada con una o varias terminales marítimas, con la capacidad de posponer el control aduanero a la entrada en el puerto seco, debidamente autorizado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. ¿Qué es la reexportación? Es la salida definitiva del territorio aduanero de mercancías que estuvieron sometidas a un régimen aduanero, con excepción del régimen de importación para el consumo. Régimen aduanero. Es el tratamiento aduanero aplicable a las mercancías solicitado por el declarante de acuerdo con la legislación aduanera vigente. Transformación. Es el proceso por el cual las mercancías cambian la forma convirtiéndose en otra mercancía de características diferente de la primera. Para considerar un proceso como transformación, el resultado como producto compensador deberá clasificarse en una subpartida distinta a la declarada inicialmente. Transporte multimodal internacional. Son traslados de mercancías por lo menos con dos modos diferentes de transporte, en virtud de un único contrato de transporte, desde un lugar en que el operador de transporte toma las mercancías bajo su custodia y responsabilidad hasta otro lugar designado para su entrega. ¿Qué es un transportista? Aquel autorizado por el organismo competente de su país de origen para ejecutar o hacer ejecutar el transporte de mercancías. ¿Qué es un tripulante? Persona que al arribar o salir un medio de transporte del territorio nacional por cualquier lugar habilitado para operaciones aduaneras se encuentre a bordo del mismo, prestando servicios en calidad del empleado del transportista. Unidad de carga. Es un contenedor utilizado para el acondicionamiento de mercancías con el objeto de posibilitar y facilitar su transporte, susceptible de ser remolcado, pero que no tenga tracción ni propulsión propia. Unidad de transporte. Unidad que permite el transporte de las mercancías y o unidades de carga que tenga tracción propia o autopropulsión. Unidades comerciales. Las unidades comerciales corresponden a la cantidad de mercancías objeto de negociación que pueden diferir de las determinadas en el Arancel Nacional de Importaciones como unidades físicas y que se registran en la factura comercial o contrato de compra-venta. Unidades físicas. Corresponde a la unidad de medida que indica el Arancel Nacional de Importaciones vigente para cada una de las subpartidas arancelarias y que debe ser incluida en la declaración aduanera. Viajero. Viajero es toda persona nacional o extranjera que ingresa o sale del país. Modalidades en el transporte marítimo. LCL, por sus siglas en inglés Less Than Container, lo que significa que la mercancía ocupa menos que el espacio total y podrá ser compartido con la mercancía de otros proveedores. FCL, por sus siglas en inglés de Full Container Load, la carga del contenedor será completa. BAF,
Bunker Adjustment Factor, según sus siglas en inglés. En español, factor de ajuste o recargo por el costo de combustible. Se emplea en el comercio internacional en la contratación de fletes marítimos o fluviales para introducir correcciones al precio debido a la distorsión generada por la alta volatilidad del precio del petróleo. BL, Bill of Lading. Conocimiento de embarque, el cual significa documentos de transporte que muestran el transporte marítimo del puerto de salida al puerto de destino. CAF, Currency Adjustment Factor o factor de ajuste monetario, es aplicado por líneas marítimas en tarifas de carga para compensar pérdidas o ganancias de las compañías resultantes de las fluctuaciones en las tasas de cambio de las monedas de tarifas. CFS, Content Filtering Service, según sus siglas en inglés, estación de contenedores de carga, local de almacenaje desde donde los contenedores colectivos son cargados ida y vuelta. CY, según sus siglas en inglés, Container Yard o patio de contenedores, lugar donde los contenedores cargados son enviados para el embarque o el transporte terrestre. CH, según sus siglas, acarreo del transportista. Significa que el transporte terrestre hacia y desde el puerto que es llevado por el transportista del embarque marítimo, línea marítima. CS, cargo por congestión del puerto, cargo por el periodo de espera en el puerto, estadía a cargo de almacenaje, cuando un contenedor ha permanecido en el depósito de contenedores o en tierra más tiempo libre de estadía del acordado. Retención renta de contenedor, cuando un contenedor no es devuelto a la empresa embarcadora una vez vence el tiempo de retención acordado previamente. ETA, según sus siglas en inglés, Estimate Time of Arrival, lo que significa hora estimada de llegada del navío. ETD, según sus siglas en inglés, Estimate Time of Departure, lo cual significa la hora estimada de salida del navío. CFS, zona de llenado y vaciado de contenedores. A dicha zona acceden los contenedores vacíos para llenarlos y los llenos para vaciarlos. FCL de LCL, entregas de un embarcador a múltiples consignatarios en un mismo contenedor. La sigla FCR significa Recibo Certificado del Agente Embarcador. Las siglas LCL significa Carga Parcial de un contenedor. Las entregas parciales consolidadas en un contenedor de una estación de contenedores de carga y luego son separadas para ser enviadas a varios consignatarios en el puerto de destino. FCL de FCL. Entregas de múltiples embarcadores a un solo consignatario en un contenedor. Las siglas MH significan acarreo del comerciante, el cual el transporte terrestre hacia y desde el puerto es llevado por el agente embarcador o agente del consignatario. Las siglas POL significan Place of Loading en inglés y en español quiere decir el puerto de carga. Las siglas PODs en inglés significan Place of Discharge y en español quiere decir puerto de destino o descarga. Gracias por haber escuchado nuestra exposición. No representamos únicamente nuestra facultad, sino que representamos nuestra universidad, ULEAM, Ecuador.